Universidad de Oriente, UNIVO. Este es el laboratorio número 3 de la Cátedra Informática Médica que le corresponde impartir al licenciado Edwin Giovanni Portillo. Mi nombre es Marcela Ivonne Campos Bonilla. Pertenezco a la Facultad de Ciencias de la Salud de la carrera de Doctorado en Medicina, ciclo 01-2019. Antes de entrar a lo que es el tema que he elegido, les leeré una pequeña reflexión. Y dice así: en las pruebas y el dolor, alaba a Dios. No importa cuán difícil sea lo que estás pasando, alaba a Dios. Él te dará su bendición. La introducción. El desarrollo de este trabajo hablará sobre el accidente cerebrovascular, empezando con la definición mostrando una imagen. Luego encontraremos un video donde habla sobre qué es un accidente cerebrovascular. Después se hará mención sobre el polígono de Willis. Se hará mención de cada arteria a la que corresponde y está formado el polígono de Willis. Se hablará de algunas causas, después se harán unas preguntas a las que se les dará respuesta. Como puntos finales, se hablará de los dos tipos principales de accidente cerebrovascular: los factores de riesgo, las consecuencias que sufren de sufrir un accidente cerebrovascular y los cuidados necesarios tras un accidente cerebrovascular. Accidente cerebrovascular. ¿Qué es un accidente cerebrovascular? Es la aparición repentina de un déficit neurológico encefálico focal causado por una enfermedad vascular. En el mismo sentido se utiliza el término ictus cerebral. Como todos sabemos, y haciéndoles una semejanza, el cerebro es como el CPU para nosotros, ya que es el que maneja todo el cuerpo. Tiene que estar irrigado, tiene que recibir suficiente oxígeno y suficientes nutrientes para una función de manera adecuada, una función excelente. ¿Qué es un ACV? Miremos el video. 29 de octubre, Día Mundial del ACV. Primero, ¿qué es? Cerebro, células, arteria. El ACV es cuando una arteria cerebral se tapa porque viaja un émbolo, que es un coágulo de sangre, de alguna parte del cuerpo, generalmente del corazón, tapa la arteria, entonces deja de circular sangre, no irriga parte del cerebro y muere. Este es el llamado ACV isquémico y representa el 80% de los casos. Y usted me dirá, ¿cuál es el otro 20%? Bueno, no es que se tape el otro 20%, sino que se rompe directamente la arteria, sangra y ya no circula bien la sangre y se produce el ACV. Es el conocido ACV hemorrágico y es por causa de aneurisma. ¿Cuál es la importancia social? Bueno, hay 130.000 casos nuevos de ACV por año. Esto, si saca la cuenta, es más o menos 1 cada 4 minutos. Es muchísimo. 18.000 mueren en las primeras horas o días. ¿Qué quiere decir y qué es lo que se dice? El ACV es la segunda causa de muerte en nuestro país. La primera es la cardíaca, es la segunda de muerte en el país, así que es importantísimo. Pero es la primera de discapacidad, porque la persona queda con dificultad para mover las piernas, o el brazo, o la cara, o comprender, o hablar. Y usted me puede preguntar, ¿y qué puedo hacer para que no pase? Y no tener los factores de riesgo que condicionan el ACV. La mayoría de las personas que tienen ACV fuman, cigarrillo enemigo número 1, fuman, tabaquismo, tienen hipertensión arterial no controlada, tienen colesterol no controlado, son sedentarios, no caminan, no se mueven, tienen el cuerpo quieto, pueden tener algunas arritmias cardíacas no tratadas, diabetes y seguramente, y está muy estudiado, influye el estrés y la depresión. Esto es lo que tenemos que saber en líneas generales de ACV. Es el primero de 2 videos. En el próximo, que es muy importante, los síntomas y qué hacer. Como decía el video,
Es cuando una arteria está tapada con un coágulo de la sangre, obviamente que va en la arteria, disminuye y sufre un vasoespasmo, lo que lleva a dicha arteria que quede sin sangre y según su ubicación, por ejemplo, ya sea en el hemisferio derecho o en el izquierdo, afecte. Por ejemplo, se afecta a lo que es la arteria que está ubicada en el hemisferio izquierdo. La parte afectada del cuerpo será la derecha. Como todos sabemos, el hemisferio izquierdo es el dominante por la mayoría de todos los individuos, porque es el que controla el razonamiento, el lenguaje, la escritura, mientras que el hemisferio derecho se encarga de la ilustración, la imaginación, la sensibilidad. Entonces, en la arteria, la que está tapada con el coágulo de sangre, en lo que es esa parte del cerebro del hemisferio izquierdo, va a morir. Y lo que causa en el lado derecho del cuerpo es la cuestión de inmovilidad, de falta de fuerza. Bueno, continuaremos con la siguiente diapositiva. Hablemos de la epidemiología. Dice que es la tercera causa de muerte en los países industriales. La primera causa en discapacidad en un 31%. Y la mayoría incidencia en adultos mayores de 80 años. El 29% de pacientes que sufren ACV tiene riesgo de morir en el primer año. El porcentaje aumenta en adultos mayores de 65 años. Bueno, aquí les hablaré de lo que es el caso de mi abuelo. Él hace 1 año, 5 meses, sufrió 2 accidentes cerebrovasculares. Gracias a Dios, aún está con vida. A medida vaya avanzando con las diapositivas y vayamos viendo los síntomas, las consecuencias, lo que es la higiene que se debe tener, iré mencionando, leeré la mención ahí al caso de mi abuelo para una relación. Y dice que en los adultos menores de 60 años es más frecuente en varones. Mi abuelo en ese entonces tenía 61 años. El polígono de Willis. Dice que es una estructura en forma de heptágono que se sitúa en la base del cerebro, que está conformada por las siguientes arterias: la carótida interna, las cerebrales anteriores, la cerebral media, la basilar, cerebrales posteriores, comunicante anterior y comunicante posterior. El cerebro, a diferencia de la mayoría de los órganos de nuestro cuerpo, no tiene un pedículo vascular único, que posee una irrigación muy espacial compuesta por 4 grandes arterias que forman 2, a las que llamamos y reciben el nombre de sistema anterior o carotideo y el sistema posterior o vertebral. Que estas 2 son las que forman lo que es el polígono de Willis. La arteria carótida interna. La arteria carótida interna, como vemos aquí subrayado en amarillo, es la segunda. Nace de la arteria carótida común y a su vez nace directamente de la aorta o del tronco arterial brachiocefálico, según sea el lado izquierdo o derecho respectivamente, ¿verdad? La arteria carótida interna introduce unas ramas importantes que son, como lo podemos observar aquí en los títulos, arteria cerebral anterior y arteria cerebral media, que estas irrigan a una
a una extensa área del encéfalo y ambas se encargan de llevar oxígeno al cerebro. Esa es su función. Lo que es la arteria basilar. La arteria vertebral, al igual que la arteria carótida, común, nacen de la aorta y se une con la arteria vertebral del lado opuesto para formar lo que es esto, lo que le llamamos la arteria basilar, que aquí está encerrada y con una flechita amarilla es la arteria vertebral, perdón, arteria basilar. De la parte final de la arteria basilar salen dos arterias, una al lado izquierdo y el otro al lado derecho, que son llamadas arterias cerebrales posteriores, las que estamos observando ahorita, que se ocupan de la irrigación de un núcleo cerebral importante que es el tálamo. Ellas se encargan de la irrigación, lo que es el tálamo. Ahora bien, como decíamos anteriormente, el polígono de Willis es importante ya que consigue un buen fluido de sangre en todas las áreas cerebrales, ¿verdad? Sus principales anastomosis son los que estamos viendo ahorita, que es la arteria comunicante anterior y la posterior, que las vamos a ver, están encerraditas. Arteria comunicante anterior y luego la arteria comunicante posterior. Continuaré con lo que es la explicación de la siguiente diapositiva. Ahora tenemos lo que son algunas de las causas de los ACV. El embolismo es una, la vasculitis, el tromboflebitis, las alteraciones hematológicas, los traumatismos de la arteria carótida, como lo mencionamos anteriormente en la explicación de las diapositivas anteriores, valga la redundancia. Ahora bien, ¿cómo se conoce un accidente cerebrovascular? Dice que los síntomas de un accidente cerebrovascular aparecen repentinamente. Accidente de los síntomas como dolores de cabeza muy fuerte y de la nada. Pérdida repentina del equilibrio, problemas repentinos como para en la visión, la confusión, ¿verdad? Los problemas respiratorios también. Continuando con lo que es el caso de mi abuelo, él una vez vino del trabajo y cuando iba cerrando la puerta al entrar a la casa, él perdió el equilibrio en las piernas, la fuerza en las piernas, cayó hincado. Tuvimos que ayudar a levantarlo y recuerdo que me dijo que traía un dolor de cabeza insoportable, que incluso no soportaba él cualquier tipo de ruido, ni mi voz soportaba él por la intensidad del dolor. Dice, ¿cómo se determina la causa de un accidente cerebrovascular? Bueno, los médicos tienen varias técnicas diagnósticas y herramientas de imágenes para ayudar a diagnosticar la causa de un accidente cerebrovascular con rapidez y exactitud. Dependiendo también, con rapidez y exactitud, se refiere también como a la accesibilidad que tenga el paciente, porque también en algunos hospitales no está equipado con el tipo de... Está equipado para poder realizar exámenes tales como por ejemplo las exploraciones tomográficas computarizadas o los electrocardiogramas, que son también necesarios para poder determinar la causa de un accidente cerebrovascular.
Y también aquí lo que es antes, también para poder determinar si va a sufrir un accidente cerebrovascular, también son necesarios los exámenes y el equipo en los hospitales. En algunos casos, si no se encuentra en un hospital y viendo la gravedad del paciente, a veces los mismos médicos tratan de ayudar al paciente para poder tener, llevándolos a veces a sus clínicas y haciéndoles como descuentos, porque exámenes así son bastante caros. Dice que hay dos tipos principales de accidente cerebrovascular, como por ejemplo el ACV isquémico y el ACV hemorrágico. Resumiendo lo que se encuentra en la diapositiva, el ACV isquémico, una arteria en el cerebro se encoge o bloquea completamente, impidiendo el paso de la sangre. El bloqueo puede ser causado por un coágulo también llamado trombo. Este trombo usualmente se forma en las arterias enfermas, por decirlo así, que tiene el cerebro. Ahora bien, los accidentes cerebrovasculares hemorrágicos. En el sangrado anormal distrae el paso de la sangre normal. Un ejemplo, un vaso sanguíneo se rompe derramando sangre directamente en el cerebro, o sea que es un desastre en el cerebro, hace como una inundación. Mientras que se roba el tejido con alimentos, tanto la pérdida de sangre y la falta de suministro de sangre destruye el tejido cerebral. Dice que en los accidentes cerebrovasculares isquémicos se pueden dar de dos maneras. Se puede formar un coágulo en una arteria que ya está muy estrecha, como lo mencionamos anteriormente. Ya esto se le denomina accidente cerebrovascular trombótico. Y en el otro, un coágulo se puede desprender de otro lugar, de los vasos sanguíneos del cerebro o de alguna parte en el cuerpo y trasladarse hasta el cerebro. Esto se denomina embolia cerebral o ACV embólico. Esto lo decía en el video, que desde el corazón pueden salir coágulos de sangre y se pueden dirigir directamente a lo que son las arterias cerebrales. Ahora, en los ACV hemorrágicos, algunas personas tienen defectos en los vasos sanguíneos del cerebro que hacen que esto sea más probable. Estos defectos pueden incluir aneurisma, que es un área débil en la pared de un vaso sanguíneo que provoca que el vaso se le forme una protuberancia o una burbuja en la parte exterior, y la malformación arteriovenosa, que es una conexión anormal entre las arterias y las venas, y la angiopatía cerebral amiloide, una afección en la que las proteínas amiloides se acumulan en las paredes de las arterias del cerebro. Muy importante también mencionar que los ACV isquémicos pueden ser causados por una sustancia pegosa llamada placa que puede taponar las arterias. Y en los ACV hemorrágicos pueden ocurrir cuando alguien está tomando anticoagulantes como warfarina. La presión arterial muy alta puede hacer que los vasos sanguíneos se revienten, ocasionando un accidente cerebrovascular, o sea que hacen como una inundación en el cerebro, en lo que dice se revientan, ¿verdad? Los factores de riesgo se clasifican en dos. Ahorita vamos a hablar sobre los factores no modificables, como es la edad avanzada, el sexo, la herencia, que incluye la historia familiar obviamente, y la raza, y los ACV previos. En cuestión de la edad avanzada, como
no es necesario tener una edad avanzada, ya que un adulto joven e incluso un niño puede sufrir un accidente cerebrovascular. En los factores de riesgo, no modificables encontramos la hipertensión arterial, la diabetes, las enfermedades vasculares de los carótidos, como lo mencionamos anteriormente, ¿verdad? Y también la enfermedad cardíaca, como se mencionaba en el video, nuevamente mencionaré eso de lo que es el coágulo que sale desde el corazón hasta dirigirse a las arterias del cerebro. El tabaquismo, que también fue mencionado en el video. Prosigo con la siguiente. Las consecuencias después de sufrir un accidente cerebrovascular. En ellas encontramos la parálisis de un lado del cuerpo, que como lo vemos ahí en la imagen y subrayado con amarillo, es la hemiplegia, que es la parálisis de una mitad del cuerpo. Por ejemplo, siguiendo con el caso de mi abuelo, a él le dañó más el hemisferio izquierdo, que es lo más común, según he leído, que el hemisferio izquierdo sea dañado por un accidente cerebrovascular más que el derecho. Entonces, a mi abuelo lo que he notado yo es que dañó más en el hemisferio izquierdo, ya que él en el lado derecho del cuerpo tiene más rigidez, no tiene mucho movimiento, mientras que en el lado izquierdo del cuerpo sí es más frágil, mueve y levanta más la mano, igual que el pie. En cambio en el derecho no. Continuando con las consecuencias, dice la pérdida de memoria. En esta, los individuos se les olvida los recuerdos y no reconocen a familiares, dependiendo de cómo sea la gravedad en la que termine el paciente, ¿verdad? Pero en esto se puede, de bastante ayuda ¿cómo se llaman? Las terapias. ¿Cómo terapias? Terapias básicas, como enseñándole álbumes familiares, videos, contándole anécdotas para que sí el paciente vaya recordando. Es lo que nosotros hicimos en caso de mi abuelo. Continuando con las consecuencias, la dificultad de razonar, dicen. Esto tiene que ver como por ejemplo la trasladación del hospital a la casa. Él va a razonar en qué lugar está, por qué lo trasladaron, por qué no se va a acordar de lo que ha sucedido. En lo que son las consecuencias después de sufrir un accidente cerebrovascular, continuando, también menciona lo que es el deterioro visual. He leído que hay pacientes que pierden la vista, en otros casos la visión es borrosa y en otros casos la visión es en blanco y negro. Algunos de los cuidados tras un accidente cerebrovascular. Aquí hace mención en higiene del baño y unos consejos generales, como también hablaremos también de la alimentación. Por ejemplo, mi abuelo, como él no tiene no tiene bastante movilidad, es poca, no tiene dureza en la columna vertebral, él no puede levantarse de la cama, no tiene esa rigidez aún. En los cuidados de la higiene del baño, mi tía es la encargada del baño de él. Lo que hace es cuando va lavando, primero empieza por el cabello y va secando. Esa es como una higiene, va secando para que no se ahí dice evitar la humedad, entonces para que la humedad no se vaya penetrando en él, más en lo que es
Las prominencias óseas, como lo menciona en el segundo ítem de la diapositiva, en lo que cuestión de la higiene en el baño. Mi tía lo que hace es ir bañándolo por partes, iniciando por el cabello, luego lo que son pechos, axila, pasando por partes íntimas, después terminando con los pies y como les mencionaba antes, ir secando las partes y luego de haber terminado el baño, hacerle un secado en general nuevamente y proteger y cuidar la piel con cremas hidratantes. Lo que hace ella es aplicarle crema fría que se la da el seguro y luego obviamente crema hidratante para la piel. En las partes íntimas también crema hidratante, crema fría y talco. En cuestión de consejos generales, como en la cama, y no solo en la cama, sino que en la habitación en la que se encuentra el paciente después de un accidente cerebrovascular. Como por ejemplo la cama tiene que ser una cama especial, una cama hospitalaria. La habitación tiene que tener ventilación, puede ser ventanas abiertas o ya sea también aire acondicionado. Incluso ventiladores son aceptables. Siguiendo con los cuidados, dice la alimentación. Y continuando con el caso de mi abuelo, aquí dice en la diapositiva que se procurará que sea una alimentación sana con bajo contenido en grasa y colesterol y un adecuado aporte de verduras y frutas. Las personas hipertensas deben además evitar la sal. Los pacientes con poca movilidad, como es el caso de mi abuelo que está acostado, sufren con frecuencia estreñimiento. Es aconsejable una dieta rica en frutas y verduras. Bueno, a la hora de la alimentación de mi abuelo, él no puede ingerir alimentos por boca porque tiene una traqueostomía. Entonces tiene una sonda gástrica. Lo que hacemos nosotros, porque en ocasiones yo le doy sus alimentos, entonces es licuar toda esa comida libre de grasa, libre de sales, cuando se trata de frutas libre de mucho azúcar porque él padece de lo que es el azúcar en la sangre. Licuarla y dársela por medio de lo que es la sonda gástrica, como lo mencionaba anteriormente. Hay que tener una higiene en la comida para este tipo, y no solo para los enfermos, para los que han tenido y han sufrido un ACV, sino que para todas las personas porque son alimentos. Y hay que tener una dieta en cuestión de grasas, verduras y frutas, ¿verdad? En cuestión de las incontinencias urinarias, continuando con los cuidados tras un ACV, dice que debe de realizar una higiene local siempre que sea necesario, evitar la humedad y proteger la piel con cremas hidratantes. Usar protectores absorbentes en las mujeres y colectores en los hombres, evitando siempre que sea posible el uso de sondas vesicales. En el caso de mi abuelo, cada vez que él hace sus necesidades, obviamente se tiene que limpiar. Lo que hace es con toallitas húmedas. Luego de las toallitas húmedas, limpiarlo con crema fría. Luego la crema, lo que es crema hidratante para la piel. Y después talco. Mi abuelo se mantiene con lo que son pampers. En cuestión, para que no se escalden, es necesario la crema hidratante, como lo mencionamos antes, y el talco. Hay que tener un cuidado especial para este tipo de pacientes así. Como conclusión, al final de este trabajo sobre los accidentes cerebrovasculares, podemos decir que es la aparición repentina de un déficit neurológico encefálico. Conocimos que existen
dos tipos principales de ACV y también los cuidados que requiere una persona después de haber sufrido un accidente cerebrovascular, que esto ya gracias al caso de mi abuelo ya tenía un poco de conocimiento, pero me empapé más sobre el tema, los conceptos, por ejemplo, los tipos, que existían dos, eso yo no lo sabía y entonces me informé mucho más. Ha sido de bastante ayuda poder desarrollar este tema para usted, darle los agradecimientos y pues esta ha sido mi presentación.